Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. No soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Vamos a Timoteo, la primera carta. Estamos ahora iniciando otro bloque nuevo del que venimos viendo y tiene que ver con el capítulo número 5. Y en una síntesis un poco de lo que venimos viendo en estos 113 versículos, estos 6 capítulos que estamos exponiendo, nosotros hemos visto, lo primero que vimos es en el capítulo número 1, los 2 primeros versículos, tenía que ver con la salutación, o sea, el saludo de Pablo dirigiéndose aquí a Timoteo. Pero luego en el capítulo número 1, desde el versículo número 3, al versículo número 20, estuvimos hablando de estas advertencias que el apóstol Pablo estaba dando a Timoteo contra las falsas doctrinas. Luego vimos también las enseñanzas para la iglesia, que son varias, que ocupó desde el capítulo 2, versículo número 1, hasta el capítulo 3, versículo número 16. El cuarto punto que hemos visto tenía que ver también con advertencias contra los falsos maestros y las características de ellos y de los verdaderos maestros. Tenía que ver el capítulo 4 con los 16 versículos. Ahora empezamos otro punto que va a abarcar desde el versículo número 1 del capítulo número 5 hasta el capítulo 6, versículo número 2. Y con esto nos quedaría un último bloque, que sería el sexto, que sería enseñanzas para cultivar la piedad. Así que estamos ahora en este quinto punto, donde tiene que ver con enseñanzas pastorales para el cuidado de de las ovejas. Y esto es lo que estamos tratando prácticamente en cada uno de los bloques que hemos estado viendo y tratando de llevarlo en su contexto, para que podamos no solamente entender, sino poder extraer la enseñanza que Dios quiere también para con nosotros. Así que nosotros estamos viendo en cuanto a lo que estamos tratando ahora, y tiene que ver con el versículo número 1 y versículo número 2, donde vamos a estar viendo en este pasaje desde el versículo 1 al capítulo 6, verso número 2, vamos a estar exponiendo principalmente en lo que vamos a ver en los 2 primeros versículos, cómo está aquí confrontando a 3 clases de personas. Y lo que nosotros podemos ver es que en estos 2 versículos que vamos a leer y que vamos a exponer en esta noche, está tratando con mayores, quienes son los ancianos. No está hablando de cargo, sino de edad. Esos no son ancianos de un ministerio. Tenemos que entender que en su contexto esos ancianos son gente mayores, con edad, pero no con ministerio, con cargos. Así que está tratando Pablo
a Timoteo prácticamente con mayores y con jóvenes en esos dos versículos. Desde el versículo número 3 al 16 va a estar enseñándonos sobre las viudas. La enseñanza será sobre las viudas. Desde el versículo 17 al 25 estará enseñándonos sobre los ancianos, y ahora sí que está hablando de cargo. Ancianos con responsabilidades, con cargo, con ministerio. Y el versículo número 1 del capítulo 6 hablaremos del servicio a un amo cristiano, y en el versículo número 2 el servicio a un amo no cristiano. O sea, primero, cómo nos sirve en aquellos días a un amo, un señor que no era cristiano. Y el segundo versículo del capítulo 6, otro siervo que está sirviendo, en este caso a un amo, a un señor, pero siendo cristiano. Y es el contraste que veremos. Pero lo que nos concierne ahora, eso es un poco a modo de resumen, un poco el bosquejo analítico en alguna manera, para que tengamos en mente lo que tenemos por delante y lo que ya hemos visto. Ahora estamos en los dos primeros versículos, que trata principalmente con confrontar a los mayores y a los jóvenes. O sea, cómo es que el apóstol Pablo nos está enseñando que se ha de confrontar, que se ha de exhortar, que se ha de tratar asuntos tanto a cristianos, en este caso está tratando con cristianos que ya tienen cierta edad, que son ancianos, que son mayores, pero también nos está hablando a cristianos, y con la misma también cristianas, que son jóvenes. Así que esto es lo que el apóstol Pablo enseña a Timoteo, y es por eso que dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, y luego dice: con toda pureza. Bueno, creo que es importante que sepamos algo de lo que Dios está tratando en estos asuntos, y sin lugar a dudas Dios está tratando con la iglesia, y Dios está tratando con la familia, con su familia, con los hijos, con los hermanos, quienes somos nosotros. Y a nosotros nos gustaría que no fuera así, pero es verdad que los hijos de Dios fallamos y pecamos. ¿Eso es verdad, sí o no? Sí, es verdad. Tristemente, es importante que lo reconozcamos, porque si no lo reconocemos, entonces estamos viviendo un engaño, porque estaríamos sustentando nuestras vidas sobre una mentira, no sería algo verdadero. Sin embargo, aunque esto es una verdad, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios santo, y puesto que nosotros somos sus hijos, entonces somos llamados, según el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo número 1, del versículo 14 en adelante, somos llamados a ser santos porque Él es santo. Ahora somos llamados a ser esos hijos obedientes que tratamos y somos llamados a vivir en santidad en todas nuestras áreas, en todas nuestras maneras de atender nuestros asuntos. O sea, estemos donde estemos, lo que nos está enseñando Pedro es que debemos de andar en toda manera con un temor de Dios. Y esa es una verdad que debe de consolarnos. Ahora, cada quien de nosotros va a tratar de ser más como Cristo, dependiendo de cómo está siendo más tratado Él conforme a la semejanza de Cristo. Es decir, que tú y yo vamos a estar deseando que Dios obre en nosotros para que nosotros podamos ser más como su Hijo Jesucristo. Y este es un deseo que nace de ti o nace de mí. Esto no es algo que se impone, esto no es algo que se enseña, esto no es algo aprendido, esto es algo que debe de nacer en nuestros corazones, la necesidad de ser más como Cristo. Así que a la misma vez que es verdad que fallamos y pecamos, también es una gran verdad que porque Él es santo, nosotros debemos de seguir siendo hombres que anhelemos caminar en santidad. Y no conformarnos con este pensamiento, con esta verdad, de que porque fallamos y pecamos nos quedamos sin hacer nada. No es lo que nos enseña la palabra
la palabra de Dios. Así que lo que estamos viendo en estos dos versículos tiene que ver con algo de lo que son, en primer lugar, está hablando a una exhortación, porque está tratando estos dos versículos, está tratando con lo que realmente es la exhortación bíblica, y lo está tratando de una manera muy especial. Y lo está haciendo en cuanto al título que le hemos dado en esta porción de la Escritura que estamos estudiando, que tenía que ver con estas enseñanzas pastorales para el cuidado de las ovejas. Pero lo que nos dice bien con claridad es que en el primer punto dice: no reprendas ¿a quién? Al anciano. Si nosotros queremos saber qué es la exhortación, y me gustaría ver estos dos versículos en este tiempo que nos resta, respondiendo a tres preguntas. A mí me gusta siempre hacerlo de esta manera porque podemos aprender mucho más, y es algo más sencillo, y porque es más práctico y también más fácil de aplicarlo. Entonces, para nosotros ver qué es lo que nos está enseñando estos dos versículos, nosotros vamos a ver que si Dios nos está enseñando de la exhortación, porque es lo que nos enseña el versículo número 1, cuando dice: no reprendas al anciano, sino exhórtalo. Entonces, si Dios quiere enseñarnos sobre la exhortación, y tenemos este compendio unido, lo que estamos estudiando ahora para hablar de la exhortación, la pregunta es: ¿qué es la exhortación? Pero para saber qué es la exhortación, vamos a ver primariamente qué es o qué no es la exhortación, y luego cómo se debe de exhortar. Así que son tres preguntas: ¿qué no es? Lo que no es la exhortación, lo que es la exhortación y cómo se debe de exhortar. Y el texto demanda esta enseñanza por parte nuestra, porque es lo que nos está enseñando el pasaje. Así que nosotros vemos que lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que tocante a esta manera de pecar como cristianos, seamos ancianos o seamos jóvenes, cuando una persona falla o peca, afecta a los miembros de su familia, tanto físicamente, de manera física, como también espiritualmente. O sea, lo que Pablo nos va a enseñar con respecto a la exhortación es algo relevante. No es una exhortación que nos deje estar igual que estábamos. En este caso, Pablo nos está enseñando cómo corregir, cómo hacer. Porque el asunto es grave. Siempre es por la tendencia de algún error que se ha cometido ya con este hábito, o porque hay que exhortar porque ha caído en pecado y hay que corregir. Así que no es de ninguna manera algo liviano, sino es algo preocupante, y el apóstol Pablo quiere que nosotros veamos lo que realmente nos enseña tocante a esta necesidad de la exhortación, porque es la manera en cómo se debe de tratar o corregir a un hermano o una hermana que ha caído en pecado. Esto es lo que nos enseña el texto. Así que los versículos 1 y 2 nos están enseñando sobre esta exhortación, y nosotros vamos a tratar de responder a estas preguntas. Así que la primera pregunta, vamos a ver qué no es la exhortación. Lo que no es la exhortación. Y sin ir muy lejos, el mismo versículo nos lo enseña. Mira cómo dice el versículo número 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Entonces la pregunta a este texto sería la siguiente, para saber qué no es la exhortación. Y nosotros preguntamos qué es lo que no es la exhortación, y este texto nos está respondiendo que lo que no es la exhortación es reprender. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Esta es la respuesta a la primera pregunta. No reprender. Por tanto, exhortar a un hermano no tiene que ver con ¿qué? Con reprenderlo. Ese es un error que a veces mezclamos todo. Y Pablo nos lo está enseñando ahora. Y lo vemos con contundencia. La exhortación no tiene que ver con la reprensión, en el sentido que estamos viendo. Y de hecho está tratando con lo que es
un hombre, un hermano, una hermana de edad avanzada, es un anciano. Ahora, vemos que eso es lo que no significa, eso es lo que no es la exhortación, es reprender. Ahora es curioso, pero este verbo en el griego es un término muy fuerte. Esta es una palabra que solamente aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Esta. Aunque tú cuando busques en la concordancia y busques en cuanto al Nuevo Testamento la palabra reprender, te va a venir muchas veces. Pero si tú analizas, la palabra esta en este lugar específico solo tiene este significado aquí. O sea, no significa esta palabra lo que en otros pasajes podemos ver como es reprender. Aquí reprender tiene que ver con algo duro, con algo fuerte. Y ese es el motivo por el cual el apóstol Pablo dice, no reprendas al anciano. Porque aquí se refiere a una reprensión áspera, una reprensión violenta. Tiene que ver con esta actitud de violencia, y si no bien físicamente, de manera verbal. Uno puede ser violento físicamente, pero más bien entre cristianos podemos ver que la violencia suele ser más verbal que física, ¿o no? Así que lo que nos está enseñando esta palabra, epipleso, que es lo que significa en griego una sola vez en este lugar, es algo muy duro. Y por eso encontramos una sola vez en este sitio en el Nuevo Testamento. Hay una palabra que es la que más se asemeja y que nosotros la hemos estudiado, está buscando qué es lo que podía poner tocante a esa comparativa o la derivación de esta palabra para tenerlo en paralelo que ya nosotros hayamos estudiado. Y no sé si recordáis cuando estudiamos el capítulo número 3 tocante a los requisitos del obispo, del pastor, del anciano, de los diáconos. Bueno, pues en el capítulo número 3 de la primera carta, en el versículo número 3, una de las características que debía de tener un anciano es que no podía ser pendenciero, ¿os acordáis? Esta es la palabra que más se asemeja, porque la palabra pendenciero es una palabra que significa uno que golpea, tiene que ver con golpear algo. Y aquí esta palabra, cuando está hablándonos de no reprender, es muy similar a lo que sería no ser pendenciero, no ser violento, no usar la fuerza. Por eso Pablo dice, no pendenciero. No hay como poder llevar un cargo si una persona es pendenciera. Y digo, no tanto en el asunto de físico, sino más verbalmente, cómo se daña, cómo se ataca a un hermano. Así que aquí estamos viendo cómo se describe a una persona que se está tratando de exhortar, pero excluyendo lo que realmente no se debe de hacer. No reprendas. O sea, no uses tu boca para hablar violentamente o para dañar violentamente a un anciano. A un anciano en edad, pero que es un hermano. Es un hermano. Por eso está describiendo a una persona que golpea. Y golpea, como dice la palabra, fuerte. Por eso este texto está dando una prohibición a esta violencia verbal más que física. Así que tenemos que entender que a un anciano no se le debe reprender en este sentido, de manera verbal. Hay que respetar a los mayores. Eso es un principio que nos enseña la Biblia. Hay que respetar las canas, ¿no? Es importante. Algunos son canosos, no son muy mayores, pero hay que respetarla igualmente. Así que debemos de atender lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Y leí ante un versículo en el libro de Levítico, en el capítulo número 19, en el versículo número 32, y dijimos que aquí anciano no se refiere a ningún cargo, sino a la edad solamente. Pero en Levítico 19:32 dice, delante de las canas, hablando del hombre mayor, del anciano, te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Este texto nos enseña este tipo de
respeto a los mayores. Y creo que es un texto bastante claro. Delante de las canas tendrás el respeto, dice, te levantarás. No te quedarás, lo que está hablando, no te vas a quedar sentado como si hubiese venido, qué sé, un amigo tuyo que te va a sentar como un pincho, no. Viene un hombre mayor y hay esa reverencia, ese respeto de levantarte frente a él y honrarás el rostro de esa persona que es anciano. Así que esa es la primera respuesta que tenemos a esa primera pregunta. Lo que no es que se reprenda aún a un anciano. Eso es lo que no es la exhortación. Y viendo lo que significa la palabra reprender. Ahora la segunda pregunta, ¿qué es la exhortación bíblica? Hemos visto lo que no es y ahora tenemos que ver lo que realmente es la exhortación bíblica. Cuando nosotros vemos aquí la palabra exhortación, a veces aparentemente, aunque pareciera que no, pero a veces es bueno que tengamos en mente, hemos estudiado en los talleres un poco de gramática, porque la Biblia tiene gramática. Tenemos una expresión de lectura, se escribió en diferentes maneras. Y decir que no nos interesa entender lo que estamos leyendo es un poco complicado. Simplemente estaremos perdiendo más que ganando. ¿Y por qué digo esto? Porque una cosa es exhortación, que sería un sustantivo, que es el nombre, ¿verdad? Pero otra cosa sería, por ejemplo, exhortar, que es un verbo. No es lo mismo un verbo que un sustantivo. Y digo esto porque lo que está tratando, un verbo es la acción, ¿no? Un verbo está hablando de la acción. Entre tanto, un sustantivo está hablando del nombre. Pero digo esto porque aquí la palabra exhortar es un verbo. Y encontramos aquí, cuando habla de la exhortación, como un sustantivo. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Bueno, para definir esta palabra, tanto lo que es la palabra exhortación o exhortar, en la Biblia se usa 200 veces, más o menos, 200 veces, pero tiene 3 diferentes significados. Por eso cuando uno estudia la Biblia y está tratando de sacar la exégesis del pasaje, tiene que tener ese arduo trabajo. Tiene que saber qué es lo que está estudiando, de qué se refiere, qué significa. Entonces esto tiene su tiempo y es bueno hacerlo. Y enseñamos cómo se debía de hacer. Y el que quiera estudiar seriamente la Biblia sacará provecho. Vimos que la Biblia se puede interpretar a sí misma y que nosotros podemos saber qué es lo que significa el pasaje. Ayuda del Espíritu Santo, pero el método inductivo es algo muy práctico para poder ver lo que realmente nos enseña la Biblia. Y eso es algo serio que no debemos nunca dejar pasar por alto. Ahora, tanto lo que es la palabra exhortación, que es paraclesis, este sustantivo, como lo que es el verbo exhortar, que es paracaleo, que es el verbo, están muy relacionadas. A nosotros tenemos que diferenciar de los 3 significados de estas 200 veces que aparece esta palabra, tanto sustantivo como verbo, cuál es la que realmente nos está enseñando en este pasaje. Porque difiere mucho entre la definición de una exhortación o exhortar en un lugar y la definición de esa misma palabra en otro lugar. Y nosotros podemos ver que en el Nuevo Testamento las veces que aparecen estas palabras se definen de 3 maneras. La primera es que la palabra exhortación o exhortar, el verbo paracaleo, se usa para pedir ayuda. O sea, uno de los significados que tiene esta palabra es para cuando hay una rogativa, para rogar. Exhortación, en ciertos pasajes de las Escrituras del Nuevo Testamento, su significado tiene que ver con rogar, con un ruego. En Lucas capítulo número 7, en el versículo número 3, entre otros muchos pasajes, pero solamente dando un ejemplo, Lucas capítulo número 7, en el versículo número 3, dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase
a su siervo. Esta palabra tiene que ver con el verbo parakaleo y tiene que ver con un ruego de necesidad. La palabra parakaleo en el griego es una palabra compuesta y lo que significa es uno que está junto a ti, uno que está a tu lado. Es la palabra que se enseña también derivada para el Espíritu Santo, un ayudador. Así que lo que nos está enseñando aquí en esta definición tiene que ver con uno que ruega, que está necesitado y que pide ayuda. La segunda vez que tiene otro significado diferente, que aparece en las Escrituras, tiene que ver con consolar, con consuelo. Esta es la segunda vez que nosotros podemos ver, de las 200 veces que la palabra exhortación aparece, tiene que ver solo con consuelo. Y nosotros podemos ver en Mateo capítulo número 5, en el versículo número 4, las bienaventuranzas, cuando nos enseña: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Consolación, esta es la palabra, que también tiene esta definición en el Nuevo Testamento, con respecto a exhortación o consolación. Y la tercera vez que aparece esta palabra, o mejor dicho, tercer significado diferente que tiene estas palabras, tiene que ver precisamente con la que tú y yo estamos viendo, que es la que realmente nos está enseñando aquí el pasaje que estamos estudiando, y es: no reprendas al anciano, sino exhórtale. Exhórtale. ¿Cómo? Como a padre. Ahora, ¿qué significa aquí exhórtale como a padre? Que exhortarle o exhortar tiene que ver con hablarle a alguien en el nombre de Dios, hablar a una persona en el nombre de Dios con una autoridad que Dios mismo te delega. O sea, tú vas a hablar con alguien, vas a exhortar a alguien y tú tienes que ir en el nombre no tuyo, es una exhortación bíblica, en el nombre de Dios, a la manera de Dios, para que con la palabra, no la tuya, sino con la palabra, puedas exhortar a un hermano. Aquí está tratando la exhortación con un pecado, así que si va a confrontar el pecado, tiene que ser con la Biblia, con la Biblia. Y esto es lo que Pablo está tratando que nosotros podamos ver. Es para alentar a alguien a hacer lo correcto, o es para corregir una conducta de un hermano que se ha desviado, o es para tratar de traer un convencimiento a una persona que se está engañando o que se ha apartado, con el fin de que vuelva al camino de Cristo. Todo esto tiene que ver con lo que es exhortación. Así que exhortar no tiene que ver con humillar, o exhortar no tiene que ver con castigar, exhortar no tiene que ver con ser un grosero. Nada de eso tiene que ver con exhortación. Lejos de todo eso, exhortar es lo que hemos dicho: alguien quien viene a nuestro lado y a través de la palabra de Dios, a través de lo que tiene en la Biblia, trata con nosotros. Pero trata alentándonos, trata animándonos, trata consolándonos, y no trata en el sentido opuesto, como hemos visto, que tiene que ver con lo que es la parte de humillar o castigar o grosería. Nada de eso es exhortación. Así que la exhortación bíblica es lo que realmente debe de acompañarnos cuando vamos a exhortar bíblicamente. Otra de las cosas que debe de acompañar al hombre que va a exhortar bíblicamente tiene que ver con la humildad. Y eso lo vamos a ver también. Con la mansedumbre. Porque hemos dicho que tú vas en el nombre de Dios. Jesucristo mismo que dijo que Él es manso y humilde de corazón. Si vamos en su nombre, no podemos ir con una actitud arrogante, orgulloso, en la carne, para tratar de exhortar a un hermano, porque posiblemente estemos peor que él. O sea, muchas de las veces el hecho de exhortar a un hermano no nos ha frenado a que nosotros tengamos nuestro tiempo con Dios, oremos a Dios, nos dé el tiempo para no solamente saber qué le vamos a decir,
sino saber también cómo lo vamos a conducir. Cómo es que vamos a tratar el asunto por el cual haya podido perderse, desviarse, desanimarse, cualquiera que sea ese fin. Es animar eso, hacer a alguien lo correcto. Animar a hacer a alguien lo correcto, lo que Dios nos enseña. Y un buen ejemplo de la practicidad o esta práctica de la exhortación lo vemos en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, el capítulo número 2, versículo número 11 y versículo número 12. Dice, así como también sabéis de qué modo... Ahora mira, escucha lo que es un buen ejemplo. Como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Yo estaba leyendo este pasaje buscando un ejemplo y no he encontrado un ejemplo tan cercano a nosotros como el del apóstol Pablo enseñando aquí a la iglesia de Tesalónica. Así que si queremos un ejemplo práctico tocante a esta ilustración de cómo es que se debe de exhortar, encontramos aquí que el ejemplo es como un padre, ¿a quién? A su hijo. Los que tenemos hijos posiblemente sepamos un poco más de esto, pero cuando un hijo de nosotros o falla o ha pecado, y una persona que está pendiente de alguien como un padre que ama a su hijo, que ama a su hija, cuando ve que ha caído, cuando ve que ha fallado, lo primero que debe de hacer, ¿qué es? Acercarse y exhortar. Exhortar, y exhortar no es entrar en la disciplina. Exhortar tiene que ver ¿con qué? Con un ánimo, con un consuelo, tener las palabras para que en ese fallo, en esa caída, en ese pecado, él o ella pueda regresar a los caminos de Dios. O sea, no es ir y empezar a tratar las cosas de manera en la carne. Eso no es exhortar. Y Pablo dice literalmente, dice que nosotros exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como consuela un padre a su hijo. Ahora bien, si ese asunto no es atendido, por supuesto que luego viene el grado de la disciplina y la corrección. Pero el padre que ama a sus hijos va a exhortarlo. Por eso es importante saber qué es lo que significa la exhortación. Ahora, un padre nunca va a dejar pasar a su hijo o a su hija, estar viendo que está fallando y no exhortar, no atender, porque eso sería no amar a mi hija o a mi hijo. ¿Entendemos? Y Pablo nos enseña que no lo dejó, porque amaba a la iglesia. Porque amaba a la iglesia, Pablo exhortó, Pablo consoló de manera cercana, corrigió, estuvo atento, estuvo cercano a la iglesia. Y nosotros también debemos tomar de ese ejemplo. Eso es lo que hace un buen padre con su hijo. Corrige de esa manera, exhortando. Creo que esta es una buena ilustración. Cuando se le ve caer, se le ve fallar, no quiere destruir ese corazón, lo que quiere es reparar, lo que quiere es encaminarlo. Y lo va a hacer con la palabra de Dios, lo va a hacer con humildad, con mansedumbre, va a tener esa cercanía, esa delicadeza para poner las palabras delante de ese hijo para que pueda recibirla y poder reconducir su vida a los caminos de Cristo, a ponerse a cuentas con Dios. Otra de las cosas que también vamos a ver que un padre va a hacer, lo va a hacer con amor, porque ama ¿a quién? A su hijo. Como aquí debemos de amar a nuestro hermano, que es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Pero qué cercanía, ¿no? Mira, antes leyendo el pasaje qué cercanía la que Pablo enseña, que exhortaba y consolaba como un padre lo hace con su hijo. Qué ejemplo. Ese padre seguramente lo hará con amor, con cariño, pero ¿sabe qué es lo que no va a faltar a ese padre que ama a su hijo en la exhortación? ¿Qué es lo que no va a faltar? La verdad. Una exhortación bíblica siempre radica en la palabra de Dios. Siempre. Siempre. Para que sea algo efectivo, tiene que radicar en la palabra de Dios. Si es una exhortación bíblica,
No tiene sentido que estemos exhortando y la Biblia esté fuera de la exhortación. Es decir, que toda exhortación bíblica donde Dios nos guíe, donde queramos hacer las cosas como Dios nos enseña, bajo la guianza del Espíritu Santo, vamos a tener que hablar de la Biblia. Vamos a tener que usar principios bíblicos. Dios va a ser el asunto, porque si alguien puede reparar, puede arreglar ese corazón, solamente Dios. Y no hablar de Dios a alguien quien amamos es ser muy cruel, no es exhortar, no es amar. Entonces lo hará siempre con la óptica de la verdad, de la palabra de Dios, siempre a través de la palabra. Eso es lo que hará un buen padre con su hijo, como Pablo hizo con la iglesia de Tesalónica y como nosotros también debemos tomar el ejemplo para exhortar a un hermano. Y ahora por último, la tercera pregunta es ¿cómo se debe exhortar? Hemos visto lo que no es exhortación, qué es lo que significa exhortación, y ahora estamos en la tercera pregunta, donde queremos saber cómo se debe exhortar. Gálatas capítulo 6, versículo número 1 y número 2, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, pero mira lo que dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nota cómo Pablo está enseñando aquí a los Gálatas. La pregunta es ¿cómo se debe exhortar? Y la respuesta, entre otros pasajes, la tenemos en Gálatas. Porque Pablo dice a los Gálatas: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, va a exhortarle. ¿Y cómo lo hace? Vosotros que sois espirituales, cristianos, va a exhortar de manera bíblica, dice: restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, ¿cómo se debe de exhortar? Siendo manso, siendo hombres de paz. Hay personas que quiere aplacar un poco las cosas y echa más, como se suele decir, echa más leña al fuego. Es peor, porque no tiene esa sobriedad, porque no tiene ese dominio sobre sí mismo. Personas que no tienen ese control, y casi siempre es peor. Entonces lo que nos está enseñando aquí es que debemos de tener esto muy presente. Y si no tenemos este espíritu, el consejo para cada quien de nosotros es que podamos parar y rogar a Dios que nos dé de esta actitud, de este espíritu, que podamos considerar lo importante que es acercarnos a un hermano para exhortarle en la manera como Pablo nos está enseñando, con espíritu de mansedumbre. Otra cosa que vemos aquí, en este versículo número 1, es algo que también parece que no es importante, pero lo es. Y cuando dice con espíritu de mansedumbre, dice lo siguiente: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, no ir a exhortar a alguien con un espíritu de superioridad, ¿no? O sea, no vas a exhortar a un hermano estando con esa jerarquía, ¿no? Con esa parte de estar por encima, como si tú nunca hubieses pecado. Es tener en nuestras mentes que también nos podría haber pasado ¿a quién? A nosotros. Si no, nunca nos podríamos poner en el lugar del otro. Y para exhortar hay que ponerse a verse en el lugar del hermano. Por eso dice Pablo, dice considerándote a ti mismo. O sea, tener en mente que tú también pudieras estar ahí. Y eso es muy importante, porque cuando tú vas a tratar algún asunto donde tú también tienes en mente que eso lo tratarán contigo, o lo han tratado contigo, o pudieran tratarlo contigo, entonces tú vas a querer que otros hagan contigo, pero te acordarás en la manera en como tú también lo has hecho a otros. Así que es importante cómo tú atiendes, cómo tú exhortas, cómo yo exhorto, porque posiblemente mañana lo harán también con nosotros. Y no es nada exagerado.
en el libro de Hebreos, en el capítulo número 3, creo que en el versículo número 8, cuando dice, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que tenemos un tiempo, dice, exhortaos los unos a los otros. ¿Y de qué manera dice? Bueno, dice cada día. No es en una manera inusual, sino cada día. Hebreos 3, 12 y 13. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo número 3, versículos 12 y versículo número 13. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿cómo es que se soluciona este problema? ¿Cómo es que se tiene que atender esta parte que nos está enseñando? Que debemos de tener mucho cuidado, como dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros un corazón que sea malo, que no crea a Dios, un corazón malo de incredulidad. Pero eso lo único que produce es apartarse del Dios vivo. Ahora, ¿cuál es el remedio? Tú ves aquí que el autor de Hebreos dice en el versículo número 13, ¿cuál es la solución? Antes, exhortaos. ¿Quiénes? Los unos a los otros. Si tú hoy estás exhortando o yo estoy exhortando, tú tienes también que estar dispuesto a que otros te exhorten. Aquí el asunto no es que yo soy el que exhorto, ¿verdad? Y yo estoy por arriba y yo nunca necesito exhortación. Que Dios te libre o me libre, porque quedaremos estancados sin crecer en Cristo. No, exhortaos los unos a los otros. Y mira algo curioso que dice, cada día es algo mucho más importante de lo que tú y yo creemos, es algo mucho más necesario de lo que tú y yo pensamos. Es decir, que cada día, muy posiblemente, tú y yo necesitamos a hermanos que nos exhorten bíblicamente, entendiendo qué es lo que significa exhortación. Alentar, animar, tratar el asunto con palabras para que podamos estar en el lugar que Dios quiere que esté si nos hemos desviado, si hemos fallado. Qué bueno es que haya hermanos que de verdad nos amen sin importar en el sentido, no porque no importe el pecado, la condición en la que yo he caído o me veo. Qué bueno que haya hermanos que puedan llevar esa carga, como dice el apóstol Pablo, llevar la carga los unos a los otros. ¿Qué ocurriría si no hubiera esos hermanos en la iglesia? Pues muy posiblemente estaríamos cada quien tumbado, desanimado, fríos, indolentes, indiferentes. Sin embargo, este es un buen remedio, la exhortación de los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado anestesia, es lo que hace el pecado. El pecado, cuando tú y yo hemos pecado en alguna manera o cuando hemos cometido un pecado, a ti y a mí eso nos produce un dolor, si somos cristianos, un dolor terrible. Nos duele pecar. No queremos pecar, pero cuando pecamos hay un dolor porque hemos contristado al Espíritu Santo. Hemos pecado contra Dios. Ahora bien, lo que dice el autor de Hebreos es lo siguiente. En su contexto está enseñando, si tú y yo pecamos y no atendemos nuestro pecado y seguimos pecando en ese pecado, cada vez tendremos una conciencia más endurecida. Porque el pecado no confesado es un pecado que anestesia el corazón del cristiano. Al final termina sin sensibilidad. Lo que antes veía como algo malo o como algo que era bueno, lo ve al contrario. O lo que antes para ti era algo que era serio, ya no lo es. Se pierde ese principio, ¿no?, de sensibilidad a Dios. Y lo que nos está enseñando aquí el autor de Hebreos tiene que ver con esto. Para que no seamos engañados con el engaño del pecado. Porque el pecado es
es engañoso. Así que lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a los Gálatas, es muy importante. Y es lo que nosotros también queremos seguir haciendo. Así que cuando nosotros vamos a exhortar o vamos a confrontar el pecado de un hermano, no se debe de hacer con ese tipo de ataques violentos o pendencieros, verbalmente me refiero, sino todo lo contrario. Tenemos que considerar como si también nosotros hubiésemos caído. Y seguramente que iremos con una actitud totalmente distinta. Y eso es lo que también trata de enseñarnos el pasaje. Se debe de confrontar ese pecado de un hermano con amor, con misericordia y, como hemos dicho, con la verdad de la palabra, para que pueda abrir sus ojos y para que pueda regresar a los caminos de Cristo. Mira cómo el apóstol Pablo enseña en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 2, versículos 24 y 25. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y ahora dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amable, no contencioso, sufrido, con mansedumbre se ha de corregir ese pecado, con mansedumbre. Entonces, nuevamente, ¿cómo hemos visto? Con humildad, hemos visto mansedumbre, como si nosotros estuviéramos en ese lugar. Así que el pecado es lo que estamos viendo anestésico en la vida de un cristiano cuando no lo confiesa. Y esa anestesia lo que trae es una indolencia en el corazón, una insensibilidad, donde nos hace estar totalmente indiferente a situaciones que antes la veíamos de manera clara, no de manera notoria. Empezamos a ver turbio y no estamos viendo las cosas como realmente Dios quiere que la veamos. Tenemos un ejemplo, yo pensando, se me vino un pasaje en Apocalipsis, en el capítulo número 2, aunque sea solamente a modo de lectura, pero se me vino en mente este pasaje de Apocalipsis, porque a la misma vez que estaba estudiando y preparando el estudio, se me vino esta parte. Es como que este versículo se me vino recordando el pasaje y uno puede ver el ejemplo magistral, diría yo, un ejemplo magistral, insuperable, sublime, de Jesucristo mismo con su iglesia. Y dice en Apocalipsis capítulo número 2, desde el versículo número 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y esto es lo que dice Cristo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Recordamos lo que es exhortar? Es animar, es alentar, es saber apreciar lo que tiene también la otra persona, es decir lo que hace bien también, para poder decirle lo que no está haciendo también. Y lo que encontramos aquí precisamente es esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Menudo currículum, ¿no? ¿Cuántos elogios para llegar a un punto? Entonces, para mí es algo muy especial, porque uno puede ver que Jesucristo mismo está tratando un asunto aquí de exhortación. Y lo está haciendo directamente, es la verdad, pero con mucho amor. Es amor lo que vemos aquí. Esto es una exhortación totalmente bíblica. Yo conozco, yo sé quién eres, lo que has hecho. No viene a destruir, ¿verdad? No viene a condenar, no viene a aplastar, no. Viene a apreciar lo que realmente estás haciendo, estoy haciendo bien, para ponernos en un lugar donde tú y yo podamos aceptar ahora lo que no estamos haciendo
lo que no estamos haciendo bien. Y eso es lo que enseña en el versículo número 4. Pero, es lo que dice ahora, todo esto está bien, pero ¿cómo vemos que exhorta a Cristo mismo aquí a su iglesia? Pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es la verdad. Jesús no podría seguir exhortando a la iglesia si no trata con el pecado que radicaba en la iglesia. Pero mira cómo ahora enseña cuál es el pecado que ha cometido. Que has dejado tu primer amor. Verbalmente, sin faltar ni una letra, le ha dicho lo que realmente era su pecado. Que has dejado tu primer amor. ¿Y cómo atiende esto? ¿Cuál es la solución? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Nota que no lo ha dejado en ese lugar. Le ha dado un elogio a la iglesia, le ha hablado de su pecado y hasta luego. No, sigue quedándose con la iglesia, estas palabras siguen junto a la iglesia para decir cómo es que tiene que atender su pecado y se recuerda, por tanto. Esta es la solución, iglesia, dice. ¿De dónde has caído? Recuerda, ¿cuál fue el error? ¿Cuál fue el pecado que a ti y a mí nos llevó a apartarnos, a enfriarnos? El primer amor, ¿cuál fue el motivo, la causa por la cual Cristo ya no es lo primero? ¿Qué es lo que hemos sustituido en el lugar donde a Cristo solamente le corresponde en nuestras vidas? Que es el primer lugar. ¿Qué ocupó ese lugar en ti y en mí? Recuerda. No te lo tomes a la ligera lo que vemos aquí que dice. Tranquilo. Tú recuerda. Recuerdas bien, con tranquilidad, de dónde has caído. Pero cuando llegues a recordar e identifiques el problema que radicó, por el cual tú has sustituido a Cristo por algo o has sustituido a Cristo por alguien. Si has sustituido a Cristo por algo o has sustituido a Cristo por alguien. Pero debes recordar, debes identificar. Y cuando lo hayas recordado, cuando lo hayas identificado, arrepiéntete. Arrepiéntete. Mira cómo sigue diciendo, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Todo esto es una exhortación. También le está hablando qué es lo que ocurre si no atiende en su pecado. Esto es amor, esto es misericordia, esto es gracia, esto es paciencia. Este es el mejor ejemplo, cuanto menos que a mí se me viene de todas las escrituras, de un ejemplo práctico de lo que es una exhortación bíblica, como Jesús lo está haciendo en esta manera. Está tratando con la persona, en este caso con la iglesia. Está tratando con el pecado de la iglesia. Está tratando directamente con esa ruptura que ha habido con él, como es el haber dejado a Cristo. O sea, es como si Cristo dijera, me has dejado a mí y te has aferrado a otra cosa, a otra persona, has cambiado de lugar en la prioridad de tu vida. Ya no soy lo primero. Y vemos a un Jesús con tanto amor, dando la solución, cómo es que debemos de hacer. Y no solamente oír, porque aquí Jesús está exhortando, tratando de que te arrepientas. O sea, ha identificado su pecado, le dice cuál es el pecado, pero recuerda, tú y yo tenemos que dar una aprobación. No son solo letras, no son solo palabras, sino que nos invita a que nosotros identifiquemos y demos una aprobación. Sí, Señor, pequé contra ti. Y pequé por envidia, por celos, orgullo, el pecado que sea. Pero el pecado tiene un nombre y debemos de identificarlo en nuestras vidas. Y eso es lo que vemos que está ocurriendo aquí, en este caso. Por último, ya de manera un poco ya rápida, vemos aquí en el versículo número 1, que estamos estudiando, y el número 2, no reprendas al anciano, ya hemos visto, y ahora, sino exhórtale como a padre. Ya hemos visto lo que no es la exhortación, hemos visto lo que es la exhortación, y ahora estamos viendo cómo debemos de exhortar. Y debemos de exhortar a un anciano como ¿qué? Como padre. Y este es un detalle importante. Porque a esa persona que por lo que sea ha fallado o ha pecado y debemos de exhortarle,
tenemos que tener, el primer punto es no reprenderle de esa manera pendenciera, verbalmente con violencia. No es lo que Dios quiere. Debemos de hacerlo como si fuera nuestro Padre. Ahora, pregúntate a ti mismo cómo tú atenderías o corregirías a tu padre en algo que hubiese fallado. ¿Cómo lo haríamos? Si tuviéramos presente a esa persona mayor que tenemos que exhortarle, si tuviéramos presente, tuviéramos conciencia de que realmente pudiera ser nuestro padre, ¿cómo lo haríamos? Ahora, recuerda que Timoteo aquí era un hombre de unos 40 años como mucho, era joven. Y el problema que tenía en la iglesia es que había muchos ancianos, no en cuanto a cargos, sino en cuanto a edad. Y de hecho no es la primera vez que está atendiendo este problema con Timoteo. Y lo hemos visto no hace mucho. Ninguno tenga en poco el qué, tu juventud. Nuevamente está identificando con personas mayores que él. Y en este caso trata ahora con los ancianos. Pero Timoteo, tú siendo joven, tienes que corregir a ese anciano, pero hazlo como si fuera tu padre. Y no vas a fallar. Lo vas a hacer de manera correcta. Dice en Proverbios capítulo número 16, en el versículo número 31, dice: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Corona de honra es la vejez. Somos llamados a honrar a los ancianos. Y en este caso, aún más cuando estamos considerando que pudiera ser nuestro o como si fuera nuestro padre. Porque somos llamados a honrar a nuestros padres. Sigue diciendo a los más jóvenes como a hermanos. O sea, a los ancianos como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Y este también es un detalle que el apóstol Pablo está tratando aquí con Timoteo, de que cuando lo haga con jóvenes, que lo haga también igualmente considerando como si fuera su hermano. Nota que siempre está tratando con el núcleo de una familia, lo que es la iglesia, lo que somos los hermanos, los que estamos en Cristo, la familia de Dios. A los más jóvenes como a hermano. Ver a esa persona joven que vamos a corregir como un hermano. Y el asunto seguramente cambia. ¿Por qué? Porque cuando vamos a alguien como un hermano, lo que nos está enseñando a la misma vez es que vamos en igualdad. O sea, vamos a corregir a alguien como un hermano y tú no eres más que él. Somos hermanos y somos hijos ¿de quién? De Dios. No hay una jerarquía por arriba de nosotros, entre nosotros. No podemos ser más que hijos de Dios. Somos por igual hijos de Dios. Y los unos y los otros somos hermanos. No hay más ahí arriba en cuanto a nosotros. Y pensando en este punto, ¿por qué le dice como hermanos? Porque si tú y yo tenemos presente de que cuando te acercas a un hermano para exhortarle, es igual que tú, en todo sentido. En cuanto a esa igualdad delante de Dios, en cuanto a quién es su padre y quién es tu padre, el nuestro, en cuanto a sus debilidades y las nuestras, es tener presente de que es un hermano, no es un extraño. Es un hermano. Es un débil como tú y yo. Somos débiles. No somos hombres fuertes. Somos débiles. Y ahí es donde radica esa perfección al poder de Dios. En esa dependencia a Dios. Porque somos débiles, buscamos nuestras fuerzas de aquel quien es el fuerte. Los fuertes, al contrario de lo que hacemos los cristianos, son fuertes y ellos no necesitan las fuerzas de quien realmente es fuerte, atiende sus problemas en ellos mismos. Y el profeta Jeremías lo dice de una manera muy clara en el capítulo número 9, en el versículo número 23, cuando dice: no se alabe el fuerte en sus fuerzas, que no se gloríe el fuerte en sus fuerzas. Luego enseña cómo ha de gloriarse, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Ahí es donde tiene que radicar la gloria de aquel quien cree que es fuerte. Así que dice como un hermano. En el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo número 19, en el versículo número 17,
ya se prohibía el no amar a un hermano. Era una prohibición, era un mandamiento prohibido. Dice Levítico 19, 17, esta prohibición de este odio a un hermano. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Era una prohibición en el Antiguo Testamento que alguien odiara o no amara a su hermano. No era algo natural. Lo natural nosotros, como hermanos en Cristo, es que nos amemos. Que nos amemos. Si no recuerda el ejemplo de José, creo que es un buen ejemplo, otros muchos. Con todo lo que los hermanos de José hicieron en su vida, con todo lo que le engañaron, con tanta traición, nosotros vemos a un José que obedece bien a los mandamientos de Dios. Él no aborreció a sus hermanos, los amó, los perdonó, los trató con misericordia, les dio lo que no merecían, hasta que esos hermanos al final reconocen lo que habían hecho contra él. Pero es un buen ejemplo que nosotros también podemos identificarnos. Y acabamos en el Nuevo Testamento cuando dice también, y también nos habla de estos mandamientos de manera muy explícita, del amor que tenemos que tener entre los hermanos. Dice en la primera carta de Juan, capítulo número 3, versículo número 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, dice en el 12, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, pudiera decir de muchas maneras, muchos frutos. Sin embargo, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Qué fruto tan radical? ¿Qué evidencia tan grande para saber si hemos pasado de muerte a vida? El amor hacia los hermanos. Qué profundidad, ¿no? El amor a los hermanos habla de un nuevo nacimiento. El cristiano, el hombre que ha nacido de Dios, ama a su hermano. Y ama a pesar de. No ama porque, no ama por intereses. Ama de corazón, a pesar de. Cuanto menos es lo que somos llamados a hacer. Y ahora dice también a las ancianas como a madres. A las ancianas como a madre. Dice en Proverbios 23, 22, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, dice, no la menosprecie. Ahora bien, con este pensamiento de Proverbios, nosotros podemos entender lo que nos está enseñando Pablo a Timoteo, a las ancianas como a madres. Si antes hemos hablado de los ancianos como padre, ahora imagínate, ¿verdad?, que tú tengas que tratar con tu madre y yo con la mía. ¿Cómo lo harías? ¿Con qué sabiduría Pablo está tratando este asunto? Timoteo, cuando vayas a exhortar, acuérdate de que si es una anciana, imagínate que es tu madre. Si es un anciano, imagínate que es tu padre. Como diciendo, ¿cuánto no es la prioridad que Dios mismo nos está enseñando a lo que realmente somos llamados a hacer, que muchas de las veces ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo? Por eso llamaba este punto, ¿no?, la exhortación bíblica, como realmente nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros vemos. A las ancianas como a madres. A las ancianas como a madres. ¿Sabes? Y yo creo que es importante ver que lo que estamos viendo aquí es algo de lo que también nosotros podemos ver con bastante continuidad en nuestras vidas. Casos muy similares. Dice, no la menosprecie. Piensa en Filipenses capítulo número 4. El apóstol Pablo está tratando con dos mujeres. Y es un detalle curioso. Dos mujeres que no estaban teniendo el mismo sentir. Sin embargo,
En cuanto a esa exhortación que Pablo está tratando con la iglesia de Filipos, a la misma vez está elogiando a esas dos mujeres por la participación y el acompañamiento en el servicio, en el ministerio. Mira cómo lo dice en Filipenses capítulo número 4. Nota cómo el apóstol Pablo dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente ¿con quién? Conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, fíjate lo que está diciendo. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, pero asimismo, aunque había una división, había un problema con ellas dos en la iglesia, pero a la misma vez el apóstol Pablo, tratando con aquellas hermanas que eran mayores, habla de ministerio, habla de un tiempo, estamos viendo que muy posiblemente eran personas ya también mayores, que le había acompañado a Pablo durante años en el ministerio, pero el apóstol Pablo a la misma vez dice: así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas mujeres. O sea, trátala, exhórtala, hay un problema, tienen una división, no tienen un mismo sentir, pero ayúdalas. No sé si me explico. Ayúdales, no te olvides. Por eso dice: te ruego que la ayudes, porque combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Fueron mujeres que aun cuando tenían problemas, y está claro que no era su mejor momento, sin embargo, habían sido mujeres que combatieron junto a Pablo por la causa del Evangelio. Y por eso, aunque causaban daño a la iglesia, también el apóstol Pablo elogió sus servicios a la misma iglesia. Pablo trató esto de manera muy amorosa, como lo hubiera hecho con su madre. A las ancianas como madre. Imagino que Pablo está teniendo en mente a su propia madre con estas mujeres, y lo está atendiendo de una manera muy correcta. Y por último dice a las jovencitas como hermanas, dice con toda pureza. Y este es un mismo punto como a los jóvenes, que se le debe confrontar en su pecado, en este caso como los más jóvenes, y a las más jóvenes, pero se debe de confrontar siempre con este amor, con esta delicadeza, a la misma vez con esta pureza, y siempre teniendo en mente, como nos enseña, como si fueran hermanas. Si yo tenemos problema con una hermana que es joven, es que estamos muy mal, porque la Biblia nos está enseñando: cuidado, tú eres el mayor, eres más joven, hazlo como si fuera tu hermana, porque realmente es tu hermana, ¿o no? Es hermana la fe. Pero aún el apóstol Pablo dice: es hermana la fe, pero ten presente también a tu hermana física, que te va a ayudar. Y yo creo que a todos nos ayuda. A todos nos ayuda. Ilustrarnos de una manera más cercana también a nuestras propias hermanas. Quiero acabar solamente, y sé que me he extendido un poco, en 1 de Pedro capítulo número 5, y con esto acabamos. Yo cierro el cuaderno, porque estaba leyendo aquí una parte de Pedro, me gustó, en el capítulo número 5, que posiblemente nos ayude a lo que hemos expuesto. Y dice el apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y el versículo 5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos ¿a quién? A los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad. Y sigue diciendo el motivo por el cual debemos ser revestidos de humildad. ¿Por qué?
Porque Dios dice resiste a los soberbios y da mayor gracia a los humildes. Así que pensemos también en este pasaje, puede ayudarnos mucho a la hora de que nosotros tengamos que exhortar a un anciano, tengamos que exhortar a un joven, tengamos que exhortar a una anciana, a una joven, considerando si fuera nuestro propio padre, nuestra propia madre o nuestros propios hermanos. Y teniendo en mente que nosotros mismos, muy posiblemente, ya hemos estado ahí. En lo que vamos a tratar, ya hemos estado ahí, seguro. El pecado es pecado, tendrá muchas caras, pero posiblemente ya hemos estado ahí. Y no nos olvidemos cómo también nos exhortaron, si lo hicieron bíblicamente, porque esa es la manera como Dios también busca que lo hagamos. Amén. Pues te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por habernos enseñado en esta noche lo que es realmente exhortar bíblicamente. Está lejos de lo que a veces pensamos, creemos o inclusive hemos hecho. Señor, tiene que ver con algo que proceda de ti, de tu palabra. Ayúdanos a que cuando tengamos que exhortar a algún hermano o a una hermana, tengamos presente estas características que tú nos has enseñado esta noche. Que lo hagamos de manera con mucho temor, con mucho respeto, como realmente lo que son nuestros hermanos, nuestras hermanas. Tengamos presente, Dios, que nosotros mismos tenemos que considerarnos también cómo es que pudiéramos estar también ahí, o cómo hemos estado muy posiblemente también. Señor, tú has sido bueno con nosotros, tú has sido bueno en gran manera, tú sigues siendo un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. Estamos vivos por tu gracia, por tu misericordia, Dios. Tú nos has salvado de pura gracia. Es tu amor quien ha quebrantado nuestros corazones y es motivo más que suficiente para decirte que te amamos, Señor. Te amamos, Dios, porque estamos teniendo un privilegio que no lo tiene nadie en esta tierra, a menos que sea un hijo tuyo. Y ver esto de una manera clara es algo grandioso. No tiene precio, no tiene comparación. Ayúdanos a gozarnos en esas grandes verdades de lo que nos espera. Nos espera una eternidad junto a ti, de un gozo, un deleite eterno por siempre, Dios. Algo que jamás entenderemos a este lado de la eternidad, pero que queremos anhelar el día que tú nos lleves a tu presencia, Dios. Entre tanto, ayúdanos a servirte con fidelidad, a amar a tu iglesia, Dios. Amarte con todo lo que somos, para que podamos amar con lo que realmente tú demandas de nosotros también. Y podamos amar a hermanos a pesar de, sin importar. Amarles de corazón puro. Muchas gracias, Dios. Gracias por todo y te damos el honor, la gloria, la honra a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén.